Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cualquier momento es bueno para escuchar el escenario 1 de nuestra carrera de Derecho con argumentación jurídica. ¿Por qué interpretar el derecho? Les habla Juan Carlos Tejero Medina, estudiante de Derecho Politécnico Gran Colombiano. Unas lecturas con mucho cariño para nuestros compañeros que se encuentran lejos en sus regiones y el acceso a internet les es más difícil que a nosotros en la ciudad. También para todos aquellos que están trabajando todo el día y llegan exhaustos. Por eso hacemos estas lecturas, para que en lo posible les hagamos más fácil el comprender y el entender la carrera que tanto nos gusta. Gracias infinitas al Politécnico Gran Colombiano, quien es propietario del material que vamos a escuchar. Argumentación jurídica. Entrada. Debido a los cambios originados en el derecho después de finalizada la Segunda Guerra Mundial y las disputas surgidas en torno a la discusión entre legalidad y formalidad, en 1962 se publica el texto El concepto del derecho de H.L.A. Hart, dando lugar a una disputa teórica sin precedentes y en la que participaron directa e indirectamente autores como Dworkin, Alexis, Raz, entre otros. Es por ello que esta unidad plantea como eje fundamental introducirlo al estudio de la interpretación y la argumentación como componentes esenciales en el estudio del derecho. Dentro del mismo se revisa la evolución teórica que ha tenido el derecho y las principales escuelas y corrientes que se preocuparon por sistematizar la interpretación y la argumentación como formas de justificación y las decisiones, especialmente desde la función judicial. Inicio. En este primer escenario se iniciará con un recorrido acerca de las principales corrientes de la interpretación y argumentación que surgen a partir del cambio del modelo jurídico y la modernización del derecho, que inicia en los primeros años del siglo XIX. De igual manera, se desarrollará la inquietud relacionada con la doctrina actual de la teoría jurídica, con el objetivo de justificar la importancia que ha adquirido y tiene hoy en el día la interpretación y argumentación jurídica, y así poder posteriormente adentrarse en su estudio conceptual e histórico. ¿Qué es la interpretación? ¿Y cuál ha sido su desarrollo histórico? Así como la actual preocupación o paradigma dentro del derecho moderno. Encuentro teórico práctico. A partir de la constitucionalización del derecho moderno, la lectura expone el vínculo entre la interpretación y el modelo constitucional, debido a la importancia primordial que tales temas presentan hoy en día, teniendo como referencia a algunos de los principales autores y contrastando los conceptos generales con casos específicos. 1. Planteamiento de una nueva cuestión jurídica. Thomas S. Kuhn, 2013. Filósofo de la ciencia de origen estadounidense. En su libro La estructura de las revoluciones científicas, planteó la posibilidad de que las ciencias funcionaran a través de paradigmas. Un paradigma, para Kuhn, es un sistema de creencias, principios, valores y premisas que determinan la visión que una determinada comunidad científica tiene de la realidad, el tipo de preguntas y problemas que es legítimo estudiar, así como los métodos y técnicas válidos para la búsqueda de respuestas y soluciones. Es decir, que un paradigma sirve como sustento teórico de las ciencias como una forma de explicación del mundo. Bajo la idea de que el derecho es una ciencia, Kelsen, 2009, podemos afirmar que existen en ella paradigmas que se convierten en preocupaciones teóricas y científicas de quienes las estudian. Como sucede con la interpretación, especialmente la interpretación como actividad judicial, que es el centro de la preocupación de la interpretación jurídica al día de hoy. Alexis, 2018. La explicación del derecho como ciencia se encuentra detalladamente escrita a partir de uno de los principales argumentos, como es el sostenido por Hans Kelsen en su libro La teoría pura del derecho, que plantea la posibilidad de que el derecho se comporte como una ciencia factual de tipo social a partir del postulado de la regla de la imputabilidad, mas no del principio de causalidad que domina la naturaleza,
Por medio de la regla de imputabilidad, la regla universal, se puede dar cuenta de que el objeto de la ciencia del derecho es el derecho mismo, al poder ser explicado a partir de postulados lógico-formales, objetivos, metódicos, sistemáticos, normativos, etc. Dentro del estudio del derecho, un hecho fundamental que sentaría las bases de un nuevo paradigma al interior del debate jurídico fue el de la adscripción de las consecuencias que tienen las normas jurídicas. Así, los juicios de Nuremberg, por medio de los cuales se judicializó y condenó a algunos líderes del Partido Nacional Socialista Alemán después de la Segunda Guerra Mundial, llevados a cabo durante los años posteriores a la finalización de dicho conflicto bélico, permitió romper el tradicionalismo formalista que predominaba en la enseñanza del derecho, representado en el debate Iuspositivismo, Iusnaturalismo. Nino, 2013. Este rompimiento tendría un punto de inflexión cuando en 1961 ve la luz principal la obra de uno de los teóricos y filósofos del derecho de la segunda mitad del siglo XX, Herbert Lionel Adolphus Hart, conocido como H.L.A. Hart. Tras la publicación de su libro titulado El concepto del derecho, en este libro, Hart pregona unos cambios importantes respecto del positivismo tradicional representado por los filósofos John Austin en el siglo XIX y Hans Kelsen en el siglo XX. Rodríguez, 1997. En dicho texto, Hart propone que, ante la existencia de lagunas jurídicas o vacíos normativos, contradicciones entre dos o más normas jurídicas válidas, inexactitud de alguna de las expresiones, palabras, frases o la totalidad de una norma jurídica o injusticia en caso de aplicarse una norma jurídica, el juez, sobre quien reposa la última palabra en la adscripción de las consecuencias de la aplicación de las normas jurídicas, podría decidir de forma discrecional. La posición de Hart fue considerablemente criticada, generando debates que hasta dicho momento no habían tenido lugar dentro de los círculos del derecho, habiendo uno especialmente interesante que sigue siendo objeto de estudio hoy en día. Este debate fue propuesto por el filósofo jurídico norteamericano Ronald Dworkin y generó una polémica acerca de las posiciones filosófico-jurídicas cuya importancia no se ha resuelto. Rodríguez, 1997. Este debate vendría a significar la fundación de una nueva preocupación en torno al derecho, la forma en que deciden los jueces que, en el fondo, plantea la forma en que debe interpretarse el derecho y en la misma línea, la teoría de la argumentación jurídica por parte de los operadores del derecho. Esta preocupación de tinte teórica puso hincapié en la interpretación en las actuales escuelas del derecho como forma en que se deciden los casos, especialmente los denominados casos difíciles por parte de los jueces. Hart da inicio al debate, afirmando que el derecho, al usar el lenguaje como forma de expresar el contenido de las normas, comete los mismos errores que contiene cualquier idioma y o lenguaje. Es impreciso, es contradictorio o no cuenta con palabras que expresen de forma precisa una idea. A continuación, se dará un ejemplo en el lenguaje común o natural. En ocasiones pueden encontrarse algunas palabras como expresiones lingüísticas que significan cosas distintas cuando se presentan en lugares distintos. A. Un ejemplo del primer tipo. La imprecisión en el lenguaje es el uso incorrecto de expresiones como eficiencia y eficacia, de escuchar y oír, infringir o infligir, o el uso coloquial de cancelar y pagar como palabras equivalentes. Si usted pide un tinto en Colombia, se le servirá un café, pero si lo pide en España, le servirán una copa de vino oscuro. Lo mismo sucede con palabras como chaqueta, tío, sudadera. B. Un ejemplo del segundo tipo, la contradicción. Se halla ante situaciones en que una misma persona se refiere a una cosa, afirmando de ella una propiedad, al tiempo en que enuncia justamente su contradictoria. Para ilustrar,
un profesor manifiesta la orden de guardar silencio, a la vez que realiza una pregunta para ser respondida en voz alta. C. Como último caso de la imprecisión del lenguaje, se resalta la palabra saudade, del portugués, o saudade. Dicha palabra, a la que se le han escrito las más bonitas odas de poesía portuguesa, no tiene significado exacto en el español, aunque algunos la traducen como añoranza. Finalmente, hay palabras de difícil definición, esto es, que su significado es impreciso. Tal es el caso de la palabra derecho. Aunque pretende ser encerrada dentro de un significado práctico como regulación de la conducta del hombre en sociedad, resulta siendo insuficiente, puesto que el derecho no es la única ciencia que regula la conducta del hombre en sociedad. La ética hace lo mismo desde el punto de vista moral. Otras referencias sobre el derecho es que no solo es reactivo, contiene más que normas jurídicas. Existen en él decisiones judiciales, costumbres sociales, usos cotidianos, fundamentos morales y desarrollo teórico, que hacen que la mayoría de los autores reconozcan la imposibilidad de adscribir un significado preciso de la palabra derecho. No significa que la interpretación sea un proceso nuevo, sino más bien que se trata de una preocupación acerca de uno de los conceptos tradicionales, la asignación de consecuencias a los casos concretos, puesto que interpretar la norma ha sido una de las inquietudes que han acompañado a abogados, jueces y legisladores durante la historia del derecho y de la humanidad socialmente organizada. Sobre ella se ha prestado atención especial desde la teoría de la argumentación jurídica. ¿Sabías que dentro de la teoría del derecho es importante identificar las diferencias entre los tipos de normas jurídicas? Así, en sentido general, encontramos que principalmente hay dos: las reglas de contenido cerrado y los principios de contenido abierto. Otros autores hablan de las políticas y los valores como tipos adicionales y específicos de las normas jurídicas. 2. Conceptos fundamentales. Antes de continuar con los temas relacionados, debemos entender algunos conceptos fundamentales que nos permitirán entrar con cierta solvencia en una presente lectura y lección, así como en las siguientes. A. Adscripción. Con P. Adscripción. Esta palabra significa la asignación de las consecuencias jurídicas que contiene la norma jurídica a los casos concretos. De acuerdo con la RAE, la adscripción es destinar o poner a alguien en una situación o un lugar, y viene a simbolizar la materialización en el mundo material de la consecuencia contenida en las normas cuando se cumplen los requisitos empíricos. B. Subsunción. En el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, Real Academia Española, se lee operación lógica que consiste en determinar un hecho jurídico, reproduce la hipótesis contenida en una norma general. Teniendo esto en cuenta, la subsunción es un método de aplicación del derecho mediante la cual se determina si un elemento hace parte del sistema de derecho, es decir, haciendo uso de proposiciones normativas se hace referencia a la pertenencia o no de un caso a una norma. Agudelo 2017, página 23. C. Laguna jurídica. También conocida como vacío normativo o vacío jurídico. Se refiere a la falta de pronunciamiento normativo acerca de un hecho específico. Quiere decir que no existe una norma precisa que permita subsumir las condiciones de una regla o principio en el derecho a un hecho del mundo material. D. Norma jurídica. Es una categoría general dentro del derecho y hace referencia a mandatos de tipo general contenidos en un sistema normativo que pueden ser naturales o sociales, en las que se vinculan mandatos que establecen condiciones para que algo suceda o se encuentre regulado. Dentro del concepto de norma jurídica se hallan principalmente dos: las reglas y los principios. Otros autores como Dworkin consideran que las políticas públicas por ejemplo, y los valores son tipos específicos de normas jurídicas. E. Regla.
En general se expresan como manifestaciones del lenguaje por medio del cual se crean condiciones a ser cumplidas por todas las personas que se encuentran en determinados contextos. Así, una regla de un juego direcciona las conductas que deben seguir quienes desean participar en él. Reglas del fútbol o de los parques. En sentido jurídico, se refiere a normas de contenido cerrado en las que a una descripción fáctica, supuesto de hecho, se le asigna una consecuencia jurídica. F. Principio. Robert Alexy define a los principios como enunciados normativos de tan alto nivel de generalidad que, por regla general, no pueden ser aplicados sin añadir premisas normativas adicionales y, las más de las veces, experimentan limitaciones a través de otros principios. 2008, página 249. Los principios se reconocen como normas de contenido abierto, que no tienen una consecuencia jurídica directa y su descripción fáctica es indeterminada o indeterminable. Tres. La interpretación, el argumento y la actividad judicial. Varias situaciones nos llevan a que se plantee la cuestión de la interpretación, dentro de las que se encuentra la doctrina de la división de poderes propuesta por autores como Locke, Aristóteles, Santo Tomás y especialmente por Charles Louis de Secondat, conocido como Barón de Montesquieu, en su libro llamado El espíritu de las leyes. La denominada división de poderes propuso que, con el fin de garantizar la estabilidad política y del ordenamiento jurídico, las principales funciones debían quedar distribuidas en organismos públicos independientes, pero organizados bajo un sistema de permanente colaboración y diálogo. Schmidt, 2015. La división tripartita del Estado en funciones dispuso que debía haber un organismo encargado de la expedición de las normas con categoría legal y denominado Poder Legislativo. Específicamente se puede denominar Congreso, Asamblea Nacional, Duma, Parlamento. Uno de la ejecución de las normas y decisiones de los jueces. El Poder Ejecutivo suele estar representado por un presidente como en Colombia o España, primer ministro como en Inglaterra o canciller como sucede en Alemania. Finalmente, un tercer poder era el de la jurisdicción, llevada a cabo por los jueces encargados de la aplicación a casos concretos de las leyes, como dice Fetteris, 2007, según esta doctrina en referencia a Montesquieu. La teoría del legislador era formular normas claras e inequívocas, y la del juez, aplicar estas normas a los casos concretos. Página 27. A la tarea de aplicar el derecho a los casos concretos, en derecho, se le denomina subsunción, y es a través de ella que se adscriben las consecuencias positivas o negativas que se encuentran en una norma jurídica. De esta forma, la modernización del derecho iniciada a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX vino a plantear la cuestión de la importancia de que un órgano haga la ley y otro sea el que la aplica. El primero, el legislador basado en el principio democrático y representativo, mientras el segundo en el principio meritocrático y racional. Dentro del proceso de subsunción del juez, los ordenamientos jurídicos establecieron la obligación de que toda decisión judicial debía estar justificada. Esto es, que debía contar con argumentos que permitan al público general, abogados y partes en los conflictos, como toda la sociedad, conocer las razones de la decisión tomada. De esta manera, aunque los jueces tienen margen de decisión, ella no es ilimitada, sino que deben responder a una consecuencia argumentativa lógica por medio de la cual el argumento, denominado fundamento en las sentencias proferidas por el juez, debe tener concordancia con la decisión, llamado resolución o resuelve.
Dicha obligación se encuentra contemplada en las leyes colombianas, como sucede con el Código General del Proceso y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. El primero, Ley 1564 de 2012, señala en el artículo 280 lo siguiente: la motivación de la sentencia deberá limitarse al examen crítico de las pruebas con explicación razonada de las conclusiones sobre ellas y a los razonamientos constitucionales, legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión, con indicación de las disposiciones aplicadas. El juez siempre deberá calificar la conducta procesal de las partes y, de ser el caso, deducir indicios de ella. Inciso 1. Por su parte, la Ley 1437 de 2011, correspondiente al segundo, dice en el artículo 187 sobre el contenido de las sentencias de los jueces: la sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación, y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen. Inciso 1. Al respecto, la Corte Constitucional de Colombia, en la sentencia SU 635 de 2015, con referencia a la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dijo sobre el deber de motivación de las decisiones judiciales: las decisiones judiciales deben exponer a través de una argumentación racional los motivos en los cuales se fundan, teniendo en cuenta los alegatos y el acervo probatorio aportado a los autos. El deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento señalado en las peticiones, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión. Corresponde analizar en cada caso si dicha garantía ha sido satisfecha. En los procedimientos cuya naturaleza jurídica exija que la decisión sea emitida sin audiencia de la otra parte, la motivación y fundamentación deben demostrar que han sido ponderados todos los requisitos legales y además elementos que justifiquen la concesión o la negativa de la medida. De ese modo, el libre convencimiento del juez debe ser ejercido respetándose las garantías adecuadas y efectivas contra posibles ilegalidades y arbitrariedades en el procedimiento en cuestión. De lo anterior, se puede concluir previamente varias cosas. La función judicial resulta importante debido a que es a través de ella que se logra la individualización de las normas objetivas y subjetivas a casos concretos. La ley le impone a los jueces la obligación de fundamentar, a través de argumentos de hecho y de derecho, las decisiones que toman dentro de la actividad de subsunción. Los argumentos esgrimidos por el juez deben ser racionales, esto es, basados en el pensamiento y la razón. Cada caso deberá atender a razones distintas, de acuerdo con los criterios que haya llevado el juez a tomar la decisión. Finalmente, los criterios son los legales, pero el juez se podrá apoyar en argumentos doctrinales, judiciales y de equidad. Cuarto, argumentación, interpretación y casos difíciles. A partir del desarrollo y adaptación nacional de la teoría de la división de poderes, derivada de Montesquieu, los estados adoptaron principios como la asignación específica, división de funciones públicas, dentro de las que se encuentran las funciones ejecutiva, por general es una función ejecutora administrativa y política, legislativa, de creación normativa a partir de la expedición de la ley, y jurisdiccional o judicial, se aplica que es a las normas generales a los casos concretos o disputas en el derecho. Esta división de poderes se entiende a su vez en correspondencia con otros principios como el de unidad normativa. La creación, argumentación y justificación del derecho debe hacerse de forma lógica y secuencial. Seguridad jurídica.
el derecho debe permitir a los operadores jurídicos y a las personas tener un grado alto de certeza acerca de las consecuencias jurídicas de sus decisiones cotidianas. Y legalidad debe existir y se debe conocer previamente el contenido de la ley y a los casos en que aplica. Dentro del panorama de la división de poderes, la Constitución de 1991 ha asignado al legislador, Congreso de la República, la función de expedir las leyes y a los jueces, conocida como función jurisdiccional, la de aplicar las normas jurídicas a los casos concretos. A la primera función, la del legislador, se le denomina aplicación general, que es la subsunción de las normas constitucionales a la vida jurídica por medio de la ley, mientras que a la segunda, aplicación específica y concreta. ¿Sabía que el derecho debe ser lo más preciso posible cuando normativiza situaciones que afectan la vida en sociedad? Por este motivo, a la población en general le cuesta entender el diálogo jurídico. A partir de la distinción de esas dos funciones surgen distintos inconvenientes. En primera medida, como sostiene Arthur Kaufman, la importancia del lenguaje jurídico en el derecho, como en toda ciencia y disciplina que crea un lenguaje específico, radica en la intención normativa de intentar ser lo más precisa posible. En tal sentido, el legislador se preocupa porque cada expresión lingüística, palabra, tenga un significado lo más inequívoco posible, con el fin de no generar confusiones y estimaciones contrarias en la lectura de cada ley. Kaufman, 1999. Es por esta razón que los abogados somos señalados de usar expresiones ininteligibles cuando, en el fondo, hay una pretensión del uso técnico del lenguaje. Como segunda medida, el uso del lenguaje genera dificultades a la hora de hallar el sentido jurídico de las normas del derecho. Cuando se presentan disputas respecto de la forma en que debe adscribirse el derecho, se hallará ante un caso difícil. Sin embargo, para poder saber qué es un caso difícil, lo mejor es identificar los casos fáciles. Este tipo de situaciones se entienden como aquellas en que el contenido de una norma puede ser claramente identificado en un hecho y, por tanto, la caracterización de la consecuencia jurídica no requiere mayor esfuerzo intelectual. Ahora bien, dentro de la práctica jurídica en el anterior sentido, un aspecto de suma importancia es el de la función judicial. En los primeros años de la teoría moderna jurídica, se defendió la idea de que la función del juez, al no ser elegido democráticamente, estaba destinada a un proceso lógico de subsunción. Este proceso de subsumir los hechos específicos en una regla general no permitía que el juez pudiera ir más allá del contenido gramatical, semántico de la norma jurídica. No obstante, la cuestión acerca de las funciones legisladoras y judicial hizo que se plantearan teorías que permiten que el juez pueda acudir a otras herramientas. Los jueces tienen una tarea de mayor alcance, gozan de cierta amplitud para interpretar las normas jurídicas y formular normas concretas para los casos específicos. Feteris 2007, página 28. La función del juez al interpretar la ley se relaciona de forma directa con otra, que es la de la valoración y justificación. Repito, la función del juez al interpretar la ley se relaciona de forma directa con otra, que es la de la valoración y justificación. Estas dos últimas son de donde nace la argumentación jurídica. La cuestión es, ¿dónde y en qué medida son necesarias las valoraciones? ¿Cómo debe ser determinada la relación de dos, esta con los métodos de interpretación jurídica y con los enunciados y conceptos de la dogmática jurídica? ¿Y cómo pueden ser racionalmente fundamentadas o justificadas estas relaciones? Alexi 2018, página 28. En este sentido, la valoración se entiende como un paso previo a la argumentación y concomitante con la interpretación. La valoración consiste en la función del juez de encontrarle un sentido y determinar el valor que ello tendrá en la decisión tomada. Posterior a esta actividad, el juez
Debe dejar por escrito las razones de la valoración con el fin de soportar la decisión con argumentos lógicos que le dan sentido y fuerza a la decisión final. Son estas razones los argumentos que respaldan jurídica y materialmente la providencia dictada en sede judicial. Empero, hay que tener en cuenta que si bien la doctrina ha hecho hincapié en la argumentación desde el punto de vista judicial, Alexi 2018, Dworkin 2012, Feteris 2007, Kelsen 2009, Rodríguez 1997, no equivale a sostener que sea una actividad exclusiva de los jueces y juezas. Ello por cuanto la naturaleza del derecho como la ciencia la hace un campo del conocimiento eminentemente deliberativo y racional en la que es necesario adoptar posiciones teóricas escritas y verbales, y en ambos casos, dar cuenta de ellas por medio de los argumentos, justificaciones y valoraciones. Los operadores jurídicos, abogados, jueces y funcionarios, y cada persona tienen una idea acerca del contenido del derecho, Hart 2017, y la tarea del abogado consiste justamente en desarrollarla de forma completa y convincente. Argumentar en últimas es dar cuenta de las razones de algo. Así las cosas, se puede definir la argumentación jurídica como la utilización del razonamiento humano con el fin de dar cuenta de las motivaciones, justificaciones y valoraciones desde el punto de vista jurídico. Esto es, a través de las técnicas utilizadas por los operadores en derecho. Sin embargo, más que una definición de argumentación, la doctrina se ha preocupado por su función. Esto es, el para qué sirve argumentar. La primera razón que da cuenta de ello es la imposibilidad del legislador de prever todas las situaciones en el mundo material que puedan tener incidencia jurídica e incluso más allá, la dificultad que tienen jueces y abogados para dar cuenta de las razones en la ley. Al respecto, Richard Posner, 2011, sostiene que uno de los inconvenientes de la ley es que dice muy poco en relación con las posibilidades del mundo. Otra razón es la necesidad de ubicar cuál es el derecho válido no solo en sentido formal, sino material de las disposiciones normativas. Para ello, el operador jurídico debe revisar lo que, sobre una norma jurídica, han dicho los tribunales, la doctrina y el sentido de unidad de materia. Finalmente, la argumentación genera consistencias en los debates jurídicos y en las decisiones tomadas por los funcionarios y los jueces. Cuarto, tipos de casos difíciles. El principal problema para resolver y del por qué es importante la argumentación e interpretación consiste en resolver las situaciones del mundo material. Y es que, si se tiene reglas generales como lo son las normas jurídicas, resultará evidente que no siempre hallará o tendrá dificultad de hallar su aplicación concreta a casos particulares. Estas situaciones de dificultad o imposibilidad se definen como casos difíciles. A modo de ejemplo, está la siguiente situación. La ley A dice que, en caso de que un deudor no pague en el tiempo acordado el dinero debido al acreedor, el acreedor podrá exigir el pago de intereses moratorios. Suponga que Pedro debe a María 100 pesos que debía pagar a más tardar el 1 de junio de 2022. Pero el 2 de junio, Pedro no ha pagado ni total ni parcialmente el dinero a María. Ante esta situación, María podrá acudir a un juez a pedir el pago del capital y los intereses moratorios, debiendo solo probar cuál es la tasa de intereses moratorios correspondiente. En este caso, el juez compara el hecho con la norma y adscribe la consecuencia a través de una operación lógica. No obstante, es frecuente que no todos los casos se resuelvan de esta manera, dando lugar a la teoría de los casos difíciles. César Rodríguez, 1997, menciona que un caso difícil se da, sobre todo, cuando un mismo caso puede tener dos o más soluciones posibles. Un caso es difícil cuando los hechos y las normas relevantes permiten, por lo menos a primera vista, más de una solución. Página 68. A partir de los planteamientos de H.L.
A. Hart y de Ronald Dworkin, citados en Rodríguez 1997, se pueden identificar al menos 5 tipos de casos difíciles. A. Cuando la norma jurídica tiene textura abierta. En dicho evento, la textura abierta puede referirse a que toda la norma jurídica es abierta o solo una de las expresiones contenidas en ella. B. Cuando dentro del ordenamiento jurídico existen 2 o más normas aplicables a una misma situación de hecho. C. Cuando no existen normas jurídicas que se puedan aplicar de forma precisa a un caso en concreto. D. Cuando la aplicación de una norma jurídica de contenido claro, que puede ser perfectamente subsumible a un caso en concreto, contradiga una disposición ética superior, específicamente cuando la consecuencia jurídica crea una situación de injusticia superior. E. Cuando existen precedentes judiciales que han dado claridad a una situación específica que anteriormente eran casos difíciles, pero en la actualidad no es posible hacer uso de ellos. A continuación, se exponen algunos ejemplos de casos difíciles en cada situación. A. La textura abierta de la norma jurídica se presenta cuando toda expresión jurídica, una frase o toda una norma jurídica es confusa porque su significado es oscuro o con cierta dificultad comprensiva. En este caso, se presenta una situación frecuente sobre la prohibición del ingreso de animales en un parque. Una norma de este tipo podría decir algo así: se prohíbe la entrada de animales a este parque, so pena de incurrir en sanción pecuniaria de acuerdo con los parámetros del Código Nacional de Policía. Esta norma imaginaria tiene algunos problemas interpretativos. ¿A qué tipos de animales se refiere? En caso de que haga referencia a los animales domésticos, ¿qué pasa con los perros y gatos que no tienen dueño? ¿Quién paga la multa? Finalmente, ¿ante quién recae la prohibición? ¿Al animal o al dueño? ¿Que es finalmente quien debe pagar la multa? B. Contradicción entre 2 o más normas jurídicas. La contradicción normativa es más frecuente de lo que se cree. Aún así, suele ser una de las formas de solución de casos difíciles más prácticos que hay en la actualidad. Un caso de contradicción es el siguiente. Siguiendo con el ejemplo del numeral anterior, piense que la norma anterior es un decreto ley expedido por el Gobierno Nacional y suscrito por el Presidente de la República y la Ministra de Vivienda y Hábitat para las ciudades con más de 500.000 habitantes. Por otra parte, el Código Nacional de Policía podría señalar que en los parques de todo el país debe permitirse el ingreso de los animales siempre que vayan en compañía de una persona mayor de 12 años. En dicho caso, tendría una contradicción, puesto que podríamos suponer que hay 2 normas aplicables en las ciudades grandes, la que prohíbe el ingreso de los animales y la que lo permite. El derecho ha dispuesto que en tales eventos se sigan unas reglas específicas, debido a que es imposible la aplicación conjunta de ambas. Primero, aplique la norma posterior, esto es, la última en el tiempo. Si no es posible solucionar el inconveniente, debe decidir por la regla de mayor jerarquía, basándose en la pirámide de Kelsen o teoría de la jerarquía normativa. Finalmente, en caso de continuar con la dificultad, aplique la norma especial sobre la norma general. C. Inexistencia. Inexistencia de normas jurídicas. Esta situación se presenta cuando, al buscar dentro del derecho, no se encuentra una norma específica aplicable al caso concreto. En una situación similar, suponga que la norma dice textualmente: se prohíbe la entrada de animales domésticos a este parque, so pena de incurrir en sanción pecuniaria, de acuerdo con los parámetros del Código Nacional de Policía. La laguna se da en el evento en que una persona acude con un tigre y aduce que, al no ser un animal doméstico, no le cuenta la prohibición. D. Posibilidad de la injusticia. Siguiendo con el mismo caso, se daría en el evento en el que la norma existe y su contenido es claro en cuanto a la prohibición de animales a un parque. Sin embargo, una persona con dificultad visual se presenta para gozar del aire fresco de un parque y acude con su perro guía, prohibiéndoles la entrada a ambos por la prohibición expresa de la regla jurídica. Ante este evento, se podría concluir que la ley, aunque dura, es la ley, pero no por ello deja de cometerse una injusticia. E. Aplicación del precedente. Esta lo ubica en una situación más compleja. Recuerde el caso y, ante el vacío, un tribunal, la Corte Constitucional, fija el precedente en el siguiente sentido.
Si la norma aplica a los animales domésticos con más veras, debe aplicar a animales salvajes, sean domesticados o no, pues la finalidad de la prohibición es la protección de los niños que corren en los parques. Dicho precedente es vinculante a los demás jueces que deben aplicarlo y se presenta la situación del numeral 4. Ante ello, un juez podría y debería apartarse de precedente con el fin de permitir el ingreso de animales guía. Robert Alexy 2018 está de acuerdo en los primeros 4 tipos de casos difíciles y deja el último a la función judicial, que tendrá un desarrollo específico en su texto sobre la argumentación jurídica, cuando defiende la consistencia del derecho jurídico, a lo que García Amado 2017 define como el funcionamiento interno bajo ciertas reglas lógicas y congruentes. Afirma la complejidad de encontrar dicho sentido lógico, entre otras cosas por 1. La vaguedad del lenguaje jurídico. 2. La posibilidad de conflictos de normas. 3. El hecho de que sean posibles casos que necesiten una regulación jurídica, pero para cuya regulación no existe una norma ya vigente. Y 4. La posibilidad de decidir incluso contra el tenor literal de una norma en casos especiales. Alexy 2018, página 23. Referencias: Agudelo O 2017, Subsunción y aplicación en el derecho, Jus Filosofía 323b58. Alexy R 2018, Teoría de la argumentación jurídica, Corte Constitucional de Colombia, Código General del Proceso, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Working, los derechos en serio, Fateris, Fundamentos de la argumentación jurídica. García Amado, Decidir y argumentar sobre derechos. Garrido Martín, Ciencia del Derecho en la Escuela Histórica y la Jurisprudencia de Conceptos, Derechos y Libertades. Hart, El concepto del derecho. Kelsen, La teoría pura del derecho. Kant, La estructura de las revoluciones científicas. Mercado de A. y Echavarría, La interpretación del derecho, el lenguaje constructor de la ciencia jurídica. Información técnica, Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad. Módulo Argumentación y Lógica Jurídica. Unidad 1. Teoría de Argumentación Jurídica. La importancia de interpretar el derecho. Autor César Alberto Correa Martínez. Asesor pedagógico Natalia Carolina Ramos Martínez. Gráfico Alejandra Daza Hurtado. Les habló Juan Carlos Tejero Medina.